Ya, vamos a comenzar la explicación de lo que sería el módulo 3 de esta semana, que corresponde a los elementos básicos de PowerPoint. Entonces, para PowerPoint, lo primero que tenemos que saber es cómo trabajar las diapositivas, el fondo, los textos y los elementos gráficos como imágenes o formas. Eso es lo que vamos a ver ahora. Lo primero que vamos a hacer es agregar diapositivas, ¿ya? Un clic al centro, ¿cierto? Para agregar una diapositiva. Voy a silenciar los micrófonos, esperen un poquito. Ahí está. Entonces, un clic en el centro, ¿cierto? Para agregar diapositivas, o las podemos agregar desde el botón nuevo. Basta con que yo presione en el botón blanco, o en la hojita blanca, y puedo agregar las diapositivas que quiera. Para borrarlas, clic derecho, eliminar. Si estamos en el teléfono, la presionamos de manera sostenida y nos va a dar las opciones. Del computador, yo puedo presionar la tecla suprimir del computador y puedo borrar todas las diapositivas que quiera. Entonces, agrego una diapositiva, puedo agregar desde el botón o también desde la lista desplegable de la nueva diapositiva. Presiono nueva diapositiva y puedo utilizar los diseños o temas preestablecidos. Por ejemplo, puedo utilizar comparación para comparar diferentes elementos, o puedo utilizar solo el título, que me sirve cuando quiero, por ejemplo, poner una imagen, ¿ya? El título, el nombre de la imagen y solo la imagen al medio. Para eso se utilizan los diferentes diseños, va a depender de lo que yo quiera hacer. Imagen con título, por ejemplo, me sirve cuando yo quiero poner un título más específico, una pequeña descripción y la imagen al lado derecho. Pero va a depender de lo que ustedes quieran o sepan manejar. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a agregar algunos textos. Presentación de práctica. ¿Sí? El nombre del presentador o presentadora, presentadores, lo que sea. ¿No? Eso es lo que generalmente va en la primera diapositiva. En la segunda diapositiva vamos a poner que es PowerPoint. PowerPoint es un software que sirve para crear contenido con elementos visuales como texto, imágenes y formas. Esa es una descripción sencilla solamente para rellenar el cuadro de texto. En las comparaciones, PowerPoint versus presentaciones de Google. Entonces, vamos a tener PowerPoint, presentaciones de Google. PowerPoint se usa principalmente en computadores con Windows. No requiere Internet para funcionar. Funciona en casi cualquier dispositivo. Requiere de una conexión a Internet para funcionar. Listo. Ahí tenemos dos descripciones y dos comparativas. Y finalmente vamos a agregar uno que se llame insertar elementos o imágenes. Ya. Lo que yo hice ahora fue agregar simplemente texto a las diapositivas, pero esto que yo estoy haciendo está mal, ¿ya? El primer paso que ustedes debieran hacer es creo la primera diapositiva y configuro el fondo. Clic derecho, formato del fondo. ¿Por qué? Cuando yo configuro el formato del fondo y lo voy trabajando agregando los elementos, puedo contrastar si lo que yo estoy escogiendo, el tipo de letra, el color de letra, los colores de las imágenes o de las formas, combina bien con el formato del fondo. Si yo escojo un fondo muy oscuro y una letra o una imagen con colores oscuros, no se va a ver bien.
porque en la pantalla del computador tiene más claridad, pero las presentaciones siempre se hacen pensando en que se va a utilizar en un proyector que tiene mucha menos calidad de imagen, ¿ya? Entonces siempre tienen que pensar que lo que estoy haciendo, fabricando en una presentación, va a ser algo que se va a utilizar en un proyector y que requiere que cada elemento se vea de manera bien definida por sí solo. Entonces, ¿cómo configuro el formato del fondo? Puedo hacerlo con clic derecho, formato del fondo, o pestaña diseño, que al fondo tenemos formato del fondo. Ambas opciones son lo mismo, ¿ya? Entonces, podemos configurar relleno sólido, relleno con degradado o relleno con imagen o textura. El relleno sólido es solamente un color sólido, ya parejo, sin mayor configuración, que va en el fondo de la diapositiva. Lo más que le podemos configurar es la transparencia para que se vea como más claro o literalmente más transparente respecto del fondo blanco, ¿ya? Es la única gracia que tiene. Los colores de tema son colores que son más bien tonos pasteles, ¿ya? Y están pensados para una presentación. Por ejemplo, estos colores de verde no son tan intensos, a diferencia del color amarillo que está acá. Yo pongo esto de fondo de presentación en un proyector y los voy a dejar a todos ciegos, ¿ya? Porque va a ser demasiado intenso. Entonces, lo mejor es que utilicen los colores de tema si es que vamos a utilizar un relleno sólido. La otra opción es relleno con degradado, donde yo marco relleno con degradado, selecciono el degradado preestablecido, por ejemplo este amarillo, y puedo cambiarle la configuración. Si va a ser lineal, si va a ser radial, si va a ser rectangular, camino o sombra del título, ¿ya? Algunos de estos, los primeros tres, me permiten cambiarle la dirección, desde dónde va a venir el degradado. Lo puedo hacer con el lineal también, si va a ser la mitad de la hoja, la mitad inferior, la mitad superior, y el rectangular. Me voy a quedar con el radial desde abajo. Entonces, yo selecciono mi degradado preestablecido, de qué tipo va a ser y la dirección. Una vez que configuro esos parámetros, configuro los puntos de degradado. Le doy un clic al punto de degradado, ¿ya? Por ejemplo, este que está acá, el de la izquierda, y le cambio el color. Vamos a escoger de color verde. Voy a tomar el del medio y le voy a poner un color verde más oscuro. Y de esa manera genero un degradado de colores. Y los tomo y los puedo deslizar para ver hasta qué posición se van moviendo. ¿Ya? De esa manera genero mi degradado y lo puedo utilizar como fondo de presentación. La tercera opción y la última es relleno con imagen o textura, donde yo tengo dos opciones. O selecciono desde un archivo que está en el computador, ¿ya? O cargo desde una imagen en línea, una imagen que esté de internet. Por ejemplo, fondo PowerPoint. Fondo PowerPoint. Ahí está buscando. Listo. Vamos a seleccionar ese. E insertar. Sea cual sea la opción que yo utilice, ¿ya? Yo puedo aplicar el botón, presionar aquel que está acá abajo, el botón aplicar a todo. Fondo PowerPoint. ¿Por qué? Porque de esa manera yo aplico el mismo fondo que estoy buscando a todas las diapositivas. Miren lo que va a pasar con este fondo. Al aplicar todo, se pone en todas las diapositivas, pero miren lo que pasa con el texto. La punta de la superior izquierda se ve demasiado oscuro y el texto se pierde. En la pantalla todavía alcanzamos a leer, pero en un proyector esto no se puede ver. No se podría leer lo que yo tengo escrito ahí. Entonces, este fondo no me sirve con esta combinación de colores de texto. Por eso es importante configurarlo desde el principio. En este caso, como voy a utilizar texto negro, lo mejor sería que yo utilice un relleno con degradado un poco más claro. De esta manera, tengo el relleno con degradado y el texto oscuro.
¿Alguna pregunta, duda de cómo configuré los fondos de colores? Las leo, las escucho. ¿Consultas, dudas, preguntas? Ya, gracias, Catherine, Scarlett, Angela. Muchas gracias. Ya, continúo entonces. Cuando ya termino de configurar el fondo, lo mejor es que yo le dé, cierro el formato del fondo porque ya terminé de configurar acá, ya no habría nada más que hacer. ¿Con qué voy a continuar ahora? Cuando ya termino el formato del fondo, voy a seguir con los textos. Me voy a la pestaña inicio y los tendría que configurar. Esto es igual de válido para la tarea que tienen que hacer del módulo 3, ¿ya? Entonces, para configurar los textos, ya sea que los escribí a mano o los saqué de internet, los tengo que seleccionar. Lo marco y selecciono el tipo de letra y el tamaño de fuente. En este caso, voy a utilizar Century para el título y Cambria para el cuadro de abajo o el cuadro de información. Cambria. Recomendación. Cuando esté haciendo una presentación formal, ya sea de estudio, trabajo, proyecto, lo que quiera, máximo 2 tipos de fuentes diferentes. Una para los títulos y otra para la información, porque de esa manera visualmente se puede identificar cuál es uno y cuál es otro. Pero si yo utilizo un tipo de fuente en una diapositiva, en la otra, se pierde la seriedad del asunto. ¿Ya? Entonces, como recomendación, le aplico un tipo de fuente al título y a la información le aplico otro. A los títulos también les voy a aplicar lo que se conoce como negrita y subrayado. ¿No? Entonces, configuro los títulos. Lo marco, selecciono Century, le voy a poner de tamaño 48, en negrita y subrayado. La información del cuadro de texto lo vamos a dejar en Cambria, tamaño 32, por inventar algo. Sí, en las indicaciones para la tarea, yo estoy haciendo un ejercicio de modo ejemplo, ¿ya? La primera vez yo les di el paso a paso cómo hacer la tarea, ahora lo estoy dando como ejemplos más genéricos. La idea es que ahora ustedes ya le empiecen a meter manito de manera más independiente. Ya saben cómo cambiar el tipo de fuente, ahora pongan la que yo les estoy pidiendo específicamente en la tarea, ¿no? Es más que nada un ejemplo. Entonces, voy a configurar este título también, lo voy a dejar en tamaño 48, tipo Century, en negrita y subrayado. Lo mismo para Cambria y Cambria. Listo, ahí está. Y el último que nos falta, Century, negrita, subrayado. Listo. Ahí tendría configurado entonces yo el tipo de fuente y el tamaño de la fuente, ¿ya? Con las características de negrita y subrayado. También está la opción de cursiva, que lo que hace es inclinar un poquito la palabra. Pero la verdad es que no es tan recomendado utilizar cursiva a menos que vayan a destacar una frase o un parafraseo específico, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a utilizar ahora? El grupo párrafo. Si se fijan en la primera diapositiva, el título está al centro. En las otras diapositivas, no, está más cargadito hacia la izquierda. Entonces, ¿qué hago? Selecciono el texto, grupo párrafo, y acá tengo las alineaciones de texto. Izquierda, centro, derecha y justificar. La opción de justificado se utiliza en la información más que en los títulos. En el caso del título, va a ser o izquierda, o centro, o derecha, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. En este caso, yo quiero todos los títulos al centro. Listo. De esa manera tengo todos los títulos centrados. Y la información del texto, del cuadro de texto, la voy a poner en justificar. Entonces, selecciono los cuadros de texto y los justifico. ¿Qué es lo que hace justificar? Acá lo podemos apreciar bien. Lo que hace es rellenar los espacios, hace un espaciado más grande para que el texto calce dentro del cuadro de texto. Lo deja lo más ordenadito posible. Lo deja de manera simétrica. Para eso se justifica el texto.
Listo. Con eso ya tengo entonces tipo de fuente, tamaño, negrita, subrayado y alineación de texto. Estamos bien hasta ahora, ¿cierto? ¿Sí? ¿Consultas, dudas, preguntas? Profe, Dígame. ¿se podían ocupar temas ya hechos para la portada en el trabajo que usted dijo? Sí, no habría ningún problema. Lo importante es que lo sepan dónde están y que lo puedan acomodar según lo que ustedes necesitan. ¿Ya? No tienen que hacer todo desde cero. Lo importante es que sepan utilizar la herramienta. Así que si utilizó algún tema, algún diseño, me parece fantástico. ¿Algo más? ¿Alguien más? La presentación de la tarea, sí, es de tema libre, la tarea acumulativa. La tarea acumulativa es tema libre. La prueba, no. La prueba está relacionada a la carrera, ¿ya? Ya, continuamos entonces si no hay consultas o dudas. De esta manera yo tengo listo mi texto y lo que voy a hacer ahora es agregarle elementos de animación. ¿Las imágenes van todas en la misma diapo? No necesariamente. Si yo quiero estoy haciendo un tema donde pueda mostrar un cuadro de texto y una imagen, no hay ningún problema. Si quiero hacer una sola diapositiva mostrando las imágenes, también vale. Va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Ya, vamos a agregar ahora imágenes. Las imágenes, la verdad es que lo llamo insertar elementos imágenes porque viene todo desde la pestaña insertar. Desde la pestaña insertar yo puedo insertar varios elementos, desde tablas hasta grabar la misma pantalla. Puedo poner una grabación, un pequeño video, insertar un audio, insertar elementos de ecuación matemática, la fecha del computador, etcétera, etcétera. Pero hay tres elementos en particular que ayudan a tener una buena presentación, ya independiente de lo que yo vaya a hacer, que son las imágenes, las formas y los word art. Las imágenes, yo tengo dos opciones. Puedo cargar imágenes desde el computador, ¿ya? Igual que un archivo de Drive o del computador. ¿Para qué me sirve esta opción? Si ustedes hicieron, por ejemplo, de educación especial, no sé, hicieron alguna convivencia, ¿cierto? Alguna actividad al aire libre con los alumnos y le quieren sacar la foto y presentarlo, ya están haciendo el proyecto municipal, por ejemplo, y quieren ganarse, y están haciendo el informe, sacan la foto y la pegan directamente en la presentación. Si lo que quieren es sacar una imagen desde internet, yo les recomiendo que utilice el botón imágenes en línea. ¿Por qué? Voy a poner acá logo PowerPoint. Las imágenes que están acá vienen bajo la licencia Creative Commons, que es una licencia que tiene Microsoft son imágenes de uso libre. Yo estas imágenes las puedo utilizar en lo que yo quiera y nadie me puede reclamar por los derechos de autor, porque son de uso gratuito. Entonces, si usted va a hacer un informe, presentar un proyecto municipal, presentar un proyecto FOSI o lo que quiera, lo puede hacer con estas imágenes y lo puede usar sin ningún problema. Legalmente nadie le puede reclamar por esto. Entonces, marco la imagen, voy a hacer ese paso de nuevo. Le pongo insertar, imágenes en línea, busco la imagen de lo que yo quiero, marco la imagen, ¿cierto? Cuando tiene el check, puedo marcar varias imágenes, pero yo les recomiendo hacerlo de una, máximo dos, y le doy insertar. Y ahí está la imagen directamente en el PowerPoint. Entonces me ahorro también el meterme a internet, buscar la imagen, esperar que cargue, copiarla y venir a pegarla acá. Lo hago todo directamente desde el PowerPoint. ¿Qué es lo que hago ahora? Si yo marco la imagen, le doy un clic, puedo configurarle el formato. ¿Ya? Esa es una pestaña que aparece solo y exclusivamente cuando yo selecciono la imagen. ¿Qué es lo que puedo hacer? Le puedo poner efectos de imagen, como por ejemplo un giro en 3D, ¿ya? Y le puedo poner una iluminado. Le puedo poner también un bisel
para que quede como con volumen la imagen. Ya, hay que probar bisel por bisel porque no todos se ven bien. Y ahí entonces tengo una imagen con... Le voy a cambiar el iluminado de otro color para que se vea mejor. Ahí está. Entonces, tiene una iluminación, ¿cierto? Le puse un contorno en 3D y le di un giro a la imagen original. De esa manera puedo editar directamente la imagen desde el PowerPoint. Lo otro que puedo hacer también es insertar elementos de formas. ¿Para qué? Pestaña insertar, selecciono la forma. Pensemos en el caso más común, que son los mapas conceptuales, los diagramas de flujo, mapas jerárquicos, que a uno le pedían bastante en el colegio. Yo voy a hacer ahora un mapa jerárquico, voy a seleccionar el rectángulo redondeado y lo voy a dibujar. Dibujo el rectángulo, lo copio y lo pego. Voy a hacer 3 rectángulos. Listo. De esta manera, tengo los 3 rectángulos. ¿Cómo los puedo unir? Pestaña insertar, formas, y tengo las líneas. Yo utilizo el conector angular de flecha. Le doy un clic y dibujo desde un cuadro hacia el otro. Cuando dibujo la flecha, automáticamente me aparece la pestaña formato. Le doy un clic de contorno de forma, le cambio el color y le pongo un grosor de 3 puntos. Y de esa manera configuré la flecha. Vamos a hacerlo de nuevo. Pestaña insertar, formas, conector angular de flecha, lo dibujo, le cambio el color, le cambio el grosor, y ahí tengo conectadas mis formas. También le puedo, si selecciono una forma, automáticamente aparece la pestaña formato, ya sea una flecha o un cuadro, y lo puedo configurar. Entonces, voy a marcar el cuadro y le voy a cambiar el color a... Lo vamos a dejar en gris. Lo voy a dejar en gris, gris y gris. Entonces, le doy doble clic y puedo escribir directamente gerente, jefe de ventas, jefe de atención al cliente. Entonces, en vez de tener que buscar un mapa conceptual que lo fabrico en el Paint, lo corto, lo modifico, le borro palabras, lo trato de armar y tengo un mapa conceptual medio raro, ¿ya? Me armo mi propio mapa conceptual de manera mucho más rápida, mucho más limpia, directamente en el PowerPoint. Lo último que nos faltaría por ver es el WordArt. El WordArt lo voy a hacer una diapositiva nueva porque quiero que lo vean bien. Voy a insertar WordArt y puedo seleccionar cualquiera de estos que están acá. Voy a tomar este. Voy a poner acá texto de práctica. ¿Ya? Ahí está mi texto con WordArt. ¿Qué es lo que puedo hacer yo con este texto? Si yo lo marco, me aparece la pestaña formato y tengo 2 grupos. El del lado izquierdo es para configurar la caja o el cuadro de texto en sí, mientras que el lado derecho me permite configurar las letras o las palabras en sí. Entonces, miren lo que voy a hacer. Marco el cuadro de texto, pestaña formato, y me voy al relleno de forma, le voy a cambiar el color. Por ejemplo, le voy a poner de color azul. No, de azul no. Le vamos a poner rojo, ¿ya? Con contorno de forma amarillo, ¿ya? Efecto de forma, le vamos a poner rotación 3D para acostar esto y le voy a poner le voy a poner iluminado, un iluminado amarillo. Eso es para el cuadro de texto, pero yo también le puedo agregar formas al texto en sí. Lo marco el texto, me voy al relleno del texto y le voy a cambiar el color, por ejemplo, a verde, un verde claro, contorno del texto, que la palabra en sí, la letra, tenga un contorno, va a ser de color azul,
Le vamos a poner ya, contorno amarillo mejor, para que resalte más. Un verde con amarillo. Y le voy a poner efectos a la palabra. Le voy a poner, por ejemplo, un bisel. Y ahí me queda un cuadro inclinado con un texto como con efecto 3D. Y lo puedo hacer directamente desde el PowerPoint sin tener que utilizar ninguna herramienta de edición más potente. ¿Ya? Entonces, marco la imagen y puedo, desde la pestaña formato, hacia la izquierda, configuro el cuadro de texto y con la información que está a la derecha, configuro las letras. ¿Se entendió esta parte? ¿Cómo lo hice? Desde la pestaña insertar, las imágenes, las formas y el WordArt. Eso es lo más importante. ¿Ya? Bastante útil, ¿cierto? No, porque así no tenemos que andar buscando cosas en internet, las pueden fabricar ustedes mismas. ¿Ya? Es mucho más útil que tener que andar buscando, no sé, hay generadores de texto en internet, pero nunca quedan como uno quiera. De acá lo pueden trabajar directamente. Consultas, dudas, preguntas, porque esto es todo por hoy, ya no es nada más que eso. Les voy a poner la cámara. Eh, eso, ya voy a dejar de grabar.